Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón del conocimiento y la intriga, donde desenterramos los secretos que el tiempo y la curiosidad guardan. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que ha flotado en el aire, susurrado en los corrillos de la historia, y que, francamente, ha picado nuestra curiosidad hasta el límite. Hablo de algo que involucra dos nombres que a primera vista podrían parecer comunes, pero que al ser unidos desatan una estela de interrogantes, Demet y Can. Pero no se trata de una simple historia de dos personas, es algo más profundo, algo que parece haber estado oculto a plena vista, un secreto que al parecer nadie más se ha atrevido a desvelar por completo. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a emprender un viaje para descubrir el verdadero secreto de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque cada semana traemos algo nuevo que estoy seguro les va a encantar. Ahora, ¿es exactamente este secreto de Demet y Can del que tanto hablamos? La verdad es que la información es escasa, fragmentada, y a menudo envuelta en mitos y especulaciones. No esperen encontrarlo en los libros de historia convencionales, ni en los documentales de divulgación científica más populares. Este es un terreno que pertenece a los márgenes, a las bibliotecas polvorientas que guardan tomos olvidados, a las leyendas que se transmiten en susurros de generación en generación, y a la intuición de aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Sin embargo, al hurgar en textos antiguos, leyendas olvidadas y algunos relatos poco convencionales, encontramos patrones, ecos que sugieren una historia fascinante, una narrativa que se resiste a ser completamente borrada del tapiz del tiempo. Se dice que Demet, un erudito y filósofo cuya sagacidad trascendió su era, y Can, un hábil artesano y místico cuya conexión con lo intangible era palpable, compartieron un conocimiento que transformó su mundo, un saber que, por razones aún enigmáticas, fue deliberadamente borrado de los anales de la historia. Piensen en ello como un capítulo completo arrancado de un libro importante, un vacío deliberado en el relato humano. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué querría alguien borrar el rastro de tal conocimiento? Las fuentes más crípticas, a menudo veladas en alegorías y lenguaje simbólico, hablan de un descubrimiento monumental que hicieron juntos. No se trataba de un tesoro de oro o plata, ni de las intrigas del poder político, sino de algo mucho más fundamental, algo que tocaba la esencia misma de la existencia. Se cree que encontraron la clave para comprender y, en cierta medida, manipular las energías sutiles del universo. Imaginen, por un momento, tener la capacidad de influir en la naturaleza de las cosas a un nivel que escapa a nuestra comprensión científica actual. No hablo de magia en el sentido superficial de trucos y encantamientos, sino de una profunda comprensión de las leyes subyacentes que rigen la existencia, leyes que nosotros, en nuestra era moderna, apenas empezamos a vislumbrar a través de los avances en la física cuántica y las exploraciones en el ámbito de la espiritualidad. Este conocimiento, según los fragmentos que hemos podido rescatar, les permitió no solo comprender los misterios de la creación y el funcionamiento intrínseco de la realidad, sino también aplicar esos principios para sanar, para crear estructuras imposibles con los materiales disponibles, e incluso para comunicarse a distancias que desafían toda lógica y toda distancia física. Piensen en las leyendas de civilizaciones antiguas que supuestamente construyeron maravillas arquitectónicas con una precisión milimétrica, monumentos que desafían las leyes de la ingeniería conocida, o que poseían conocimientos médicos extraordinarios que se han perdido para siempre, resueltos con métodos que parecen milagrosos para nosotros hoy en día. ¿Podría el secreto de Demet y Can ser la clave que explica estas proezas, el motor detrás de tales hazañas que la historia ha intentado explicar con explicaciones convencionales, pero que a menudo dejan un residuo de asombro y duda? Es una posibilidad que no podemos ignorar, una hebra que al tirar de ella podría desentrañar siglos de misterio. Ahora, ¿por qué este secreto se habría ocultado? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde las capas de especulación se vuelven más densas y el misterio se profundiza. Se especula que este conocimiento, en las manos equivocadas, podría haber sido terriblemente destructivo. Imaginen el potencial para el control absoluto, para la manipulación a gran escala, si alguien pudiera influir en las mentes, en las emociones, o en los entornos de manera tan profunda y sutil. Quizás Demet y Can, al darse cuenta de las implicaciones éticas y los peligros inherentes a tal poder, decidieron protegerlo, ocultarlo para que solo aquellos con la sabiduría, la madurez y la pureza de intención adecuadas pudieran acceder a él en el futuro, cuando la humanidad estuviera más preparada para manejarlo.
O tal vez otros, al ver el poder que poseían, temieron su avance, temieron lo que representaba para el orden establecido, y conspiraron para eliminar toda evidencia de su existencia y de su conocimiento para erradicar su influencia de la historia. Podría haber sido un acto de preservación, o un acto de supresión violenta. Hay una teoría que sugiere que este secreto no era solo teórico, no se limitaba a un conocimiento abstracto, sino que también se manifestaba en objetos tangibles, en creaciones que encapsulaban y amplificaban este saber. Se habla de artefactos creados por Khan bajo la guía de Demet, que poseían propiedades extraordinarias. Estos objetos supuestamente eran capaces de almacenar y emitir energía, de amplificar intenciones, de facilitar la conexión entre individuos e incluso de influir en el estado emocional de las personas que los rodeaban, promoviendo la calma, la concentración o la sanación. Piensen en un talismán o un amuleto que no solo tiene un valor simbólico o estético, sino que realmente funciona, que posee una potencia inherente. Las leyendas hablan de cómo estos artefactos fueron utilizados para proteger comunidades de peligros invisibles, para sanar dolencias consideradas incurables por la medicina de la época, y para fomentar la armonía y el entendimiento entre las personas. Pero como era de esperar, estos objetos también se desvanecieron con el tiempo, o fueron escondidos en lugares inaccesibles, celosamente guardados para evitar que cayeran en las manos equivocadas. Su rastro se diluyó, convirtiéndose en murmullos en las leyendas. Lo fascinante de la historia de Demet y Khan es que, aunque los detalles son esquivos y a menudo se pierden en la bruma del tiempo, la resonancia de su existencia y de su conocimiento se puede sentir en muchas otras tradiciones, mitos y filosofías a lo largo y ancho del globo. ¿Ven paralelos en las historias de la Atlántida y sus supuestas tecnologías avanzadas que superaban con creces la comprensión moderna? ¿O en las leyendas de los maestros ascendidos en algunas filosofías orientales, seres que supuestamente poseen un conocimiento profundo del universo y sus mecanismos? La idea de una sabiduría antigua, de un conocimiento profundo que trasciende nuestra comprensión actual y que ha sido olvidado o suprimido, es un tema recurrente en la historia de la humanidad, un hilo conductor que aparece una y otra vez en diversas culturas. El secreto de Demet y Khan podría ser simplemente el hilo conductor que une muchas de estas narrativas dispersas, la pieza central que faltaba para darles coherencia. La dificultad para desentrañar este secreto radica, en gran medida, en la falta de registros directos y verificables. Los textos que lo mencionan, si es que existen, son a menudo codificados, simbólicos, o escritos en lenguajes olvidados que solo unos pocos eruditos, con una dedicación y una perspicacia excepcionales, han logrado descifrar parcialmente. Además, muchas de las historias han sido distorsionadas por la transmisión oral a lo largo de los siglos, sufriendo modificaciones, exageraciones y olvidos, adquiriendo tintes de leyenda y fantasía que dificultan enormemente la separación de la verdad histórica del mito acumulado. Pero precisamente ahí es donde reside la verdadera emoción de la investigación, ¿no creen? En la caza del tesoro histórico, en el intento de reconstruir un rompecabezas con piezas escasas, enigmáticas y a menudo contradictorias. Es una tarea para mentes pacientes y corazones aventureros. Consideremos también la posibilidad, quizás la más intrigante de todas, de que el secreto no sea algo que se pueda encontrar en un libro físico, ni en un objeto material, sino una forma de ser, una perspectiva del mundo radicalmente diferente. Quizás Demet y Khan no descubrieron una fórmula mágica o una tecnología secreta, sino una manera de vivir en armonía con las fuerzas universales, de conectar con la naturaleza y con el ser interior de una forma que hemos perdido en nuestra vorágine moderna. En nuestra sociedad actual tan enfocada en lo material, en lo externo, en la acumulación y la velocidad, es fácil olvidar la importancia fundamental de la conexión interna, de la intuición, de esa sabiduría innata que todos poseemos pero que a menudo ignoramos o suprimimos. El secreto de Demet y Khan podría ser, en esencia, un recordatorio de nuestro propio potencial latente, una invitación a redescubrir lo que ya reside dentro de nosotros. Imaginen el impacto que un conocimiento así, ya sea teórico, tecnológico o existencial, podría haber tenido en el desarrollo de la civilización. Si hubieran podido aplicar sus principios a la agricultura, aumentando la productividad de la tierra de formas insospechadas, a la construcción, creando estructuras que desafiaran el tiempo y la gravedad, a la medicina, erradicando enfermedades y promoviendo el bienestar general, el curso de la historia humana podría haber sido radicalmente diferente, quizás más próspero, más armonioso, más avanzado. Quizás su decisión de ocultar este conocimiento, o de mantenerlo en secreto, fue un acto de profunda responsabilidad,
un intento de evitar que la humanidad se autodestruyera con un poder que aún no estaba preparada para manejar, un poder que podría haber sido utilizado para la guerra, la opresión o la explotación desenfrenada. Es una idea que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para manejar el conocimiento y la tecnología que poseemos hoy en día, y sobre las responsabilidades que conlleva. La historia de Demet y Can, envuelta en el misterio, nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado, a desconfiar de las narrativas únicas y a buscar las verdades ocultas en los pliegues de la historia, en las sombras de lo conocido. Nos anima a ser detectives de nuestra propia realidad, a conectar los puntos que otros ignoran y a formar nuestras propias conclusiones, basadas en la evidencia fragmentada y en la intuición. Y aunque el secreto en sí mismo pueda seguir siendo un misterio en gran medida, un enigma que desafía una resolución definitiva, el proceso de buscarlo, de indagar, de especular, de debatir, es en sí mismo un viaje increíblemente enriquecedor. Nos enseña a ser curiosos, a ser persistentes, a no rendirnos ante la dificultad y, sobre todo, a nunca dejar de maravillarnos ante la profundidad de lo desconocido y la vastedad de lo que aún no hemos descubierto. Quizás en un futuro no muy lejano, con nuevas herramientas de investigación, con enfoques interdisciplinarios más audaces y con una mayor apertura a las posibilidades no convencionales, podamos arrojar más luz sobre este intrigante enigma. Tal vez aparezcan nuevos textos antiguos, hasta ahora desconocidos, o se descubran artefactos que confirmen las leyendas y proporcionen eslabones perdidos en la cadena de evidencia. Hasta entonces el secreto de Demet y Can seguirá siendo uno de esos misterios que alimentan nuestra imaginación, que estimulan nuestra sed de conocimiento y que nos impulsan a seguir explorando los confines del conocimiento humano y las profundidades del universo. Es un recordatorio perenne de que hay mucho más en nuestro mundo y en nuestra existencia de lo que podemos ver, comprender o explicar en este momento. Así que, para resumir brevemente, hemos explorado la intrigante historia del supuesto secreto compartido por Demet, el erudito con una mente perspicaz, y Can, el místico con una conexión profunda con lo intangible. Un conocimiento que se cree que estaba relacionado con la comprensión y manipulación de las energías sutiles del universo, con la creación de artefactos extraordinarios con propiedades inimaginables y que, por razones que aún especulamos pero que apuntan a la ética y al peligro potencial, fue deliberadamente ocultado de la historia, borrado de la memoria colectiva. Hemos discutido la posibilidad de que este secreto no solo se refiera a conocimiento teórico o tecnológico, sino también a una forma de vivir en profunda armonía con el universo, una perspectiva que podríamos haber perdido y que ahora es más relevante que nunca. Hemos visto cómo este enigma resuena en diversas tradiciones y mitos a lo largo del tiempo, sugiriendo que la historia de Demet y Can podría ser un patrón universal de sabiduría oculta. Ha sido un viaje fascinante a través de los rincones menos explorados de la historia, la filosofía y la especulación. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio de Demet y Can tanto como yo. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les pareció esta teoría? ¿Han escuchado antes sobre Demet y Can, o sobre historias similares que resuenen con esta narrativa? ¿Tienen alguna otra hipótesis sobre cuál podría ser su gran secreto, o por qué fue ocultado de la historia? ¿Creen que algún día podremos desvelar por completo este enigma? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas, sus preguntas y aprender de ustedes. Sus ideas enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a seguir explorando. Y si este vídeo les hizo pensar, les intrigó, les inspiró o simplemente les entretuvo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, porque es una forma poderosa de apoyarnos y demostrar que este tipo de contenido es valioso. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman los misterios, las historias poco convencionales y la exploración de las posibilidades ocultas de nuestro mundo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad como este, a mantener viva la llama de la curiosidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos desentrañando los misterios que nos rodean. Nos vemos en la próxima aventura. Manténganse curiosos.